Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para el canal paralelo y los perfiles de Facebook y de Twitter. Quisiera tocar en esta oportunidad lo que es el aspecto de la estética dentro del MGTOW. Toda filosofía tiene una rama de estética y creo que es un tema poco desarrollado y quisiera tocarlo el día de hoy. El primer punto por el que yo quisiera comenzar es señalar que cuando el hombre crea belleza, siempre comunica, lo hace de una forma que desea que perdure y que contribuye en el desarrollo sociocultural y de la humanidad. Y lo primero que quisiera mencionar es, por ejemplo, los egipcios. Los egipcios creaban estructuras que no solo estaban dedicadas a ellos mismos, sino a los dioses en los que ellos creían, en los dioses que ellos crearon. Y su mecanismo de escritura es incluso artístico, es muy representativo. Todos estos jeroglíficos tenían públicamente la intención de transmitir un mensaje y eran figuras a lo que es verbalmente desarrollados de una forma muy estética, muy bella. Porque el hombre en la antigüedad, incluso se puede ver en la Edad Media, con todas estas grandes estructuras que se construyeron en Europa, tenía la necesidad de comunicar y a largo plazo, porque como no había un desarrollo tecnológico tan avanzado y rápido como el que tenemos hoy en día, no se sabía si en el futuro iba a haber una forma de transmitir conocimiento mucho más avanzada y rápida que la que ellos tenían. No tenían ese tipo de visualización a futuro como si lo podemos tener hoy en día por la tecnología que tenemos. Entonces, cuando el hombre creaba para la posteridad. Intentaba que su obra fuera magnífica, algo magnificente que las demás personas pudieran seguir admirando y adquiriendo el mensaje que el artista quería transmitir mediante esas obras. Y una muestra de que lo lograron es que hoy en día, por ejemplo, un país como Francia, que es el más visitado del mundo, recibe 77 millones de turistas al año en promedio. Y todos van a ver las obras de arte que tienen en los museos. Todos van a ver la arquitectura que tienen en sus edificios o las iglesias. Las iglesias en esa época eran una forma clara de lo que era el arte comunicativo como se tenía hoy en día. Vamos a entender algo. Antes, en Europa, la mayoría de personas no tenían una educación plena. No todos sabían leer ni todos sabían escribir. Por lo tanto, había una necesidad de transmitirle a las personas mensajes mediante la arquitectura. Además de que no todos podían tener libros porque los libros se escribían a mano. El que tenía un libro era un artículo sumamente costoso, algo que nosotros hoy en día no podemos comprender porque ya Gutenberg inventó la imprenta y se empezó a masificar el conocimiento y se empezó a darle a las personas una oportunidad de expresarse, cosa que antes no tenían y que era casi que un privilegio de los artistas. Entonces, en Europa, durante la Edad Media y toda esta época, se creaban estructuras llenas de vitrales, llenas de esculturas que parecía que seguían un tipo de historia, e incluso esto se podía ver en la antigua Grecia, aunque era una sociedad un poco diferente. Entonces, todas estas ramas del arte, la pintura, los vitrales, las esculturas, la forma en la que se hacían los edificios, estaban hechas para durar, estaban hechas para ser bellas, estaban hechas para comunicar algo, porque el hombre tenía la necesidad de poder expresarse. Y luego vino Gutenberg con la imprenta y le abrió la puerta a que las personas pudieran tener más libros en sus casas, a que se pudiera empezar a masificar la educación y a que las personas tuvieran un mecanismo de expresión que antes no contaban plenamente. Y empezó a desarrollarse la prensa y otras formas de masificar el conocimiento. Entonces, vean cómo el hombre no solo
desde sus creencias, desde los tiempos de los egipcios que ponían los jeroglíficos en las paredes y las imágenes para que la gente supiera quién era el faraón o quién estaba gobernando, o que las personas que no eran letradas pudieran comprender, por ejemplo, historias bíblicas, o que pudieran ver monumentos que transmitieran belleza y mensajes sobre diferentes emociones, como se hacía en la Europa previa a la imprenta. Nace la imprenta, y a pesar de que no fue un proceso repentino, sino que tomó muchos años, la gente empieza a educarse más, a leerse, a comunicarse por escrito, e incluso surgen los periódicos. Entonces, al haber ya una forma de comunicación, empieza la decadencia de la arquitectura. Y ustedes van a ir viendo cómo desde la invención de la imprenta hasta que se fue masificando más la educación, las estructuras arquitectónicas empezaron a decaer poco a poco en estilo artístico, y ya no tenían ese chorro de esculturas y de columnas bellísimas que la gente sigue yendo a ver hoy en día, sino que se fue apostando más por cosas más cubistas, como figuras más cuadradas, edificios que se pudieran construir rápido y demoler rápido, y que nadie fuera a sufrir si ese espacio se ocupaba y había un edificio bonito que tuvieran que destruir, sino que se fue empleando más la sociedad en modo de la utilidad. Pero la masificación de la educación, desde la creación de la imprenta, empezó a desarrollar la tecnología. Y el hombre aprovechó la tecnología no solo para crear arte escrito, porque la creación de la imprenta incentivó al hombre a empezar a escribir novelas muy bellas, clásicos literarios, que disfrutamos hoy en día, sino que permitió que en esa lucha del hombre por la invención se lograra expandir la educación, y al expandirse la educación empezó un boom tecnológico en el siglo XX que estamos disfrutando incluso hoy en día, porque al haber más personas estudiando y más personas avanzando, y al haber más personas haciendo este tipo de aporte a la sociedad, más rápido avanza la tecnología. Y ahí fue donde aparece otra de las reacciones colaterales de todo este tipo de avance que buscó el hombre por medio de la belleza, que fue la fotografía y después la creación del cine. Cuando el hombre logra crear que una fotografía, por decirlo de esta forma, tuviera movimiento, e incluso después que tuviera sonido, porque el hombre, recordemos todas estas maquinitas que hacía Edison de cera para poder grabar sonido, fueron revolucionarias para la época. Hoy nosotros no lo comprendemos, pero imagínense ustedes ser una persona de la época y que alguien le diga de pronto que el sonido se puede grabar, o que pueden hacer un video, no solo tomar una fotografía, que antes era un privilegio de muy poca gente, los daguerrotipos que se llamaban, sino que les digan a usted que pueden tomar un video y que ese video puede perdurar eternamente, que puede atrapar un instante del mundo y comunicárselo a futuro a las personas. Entonces, la visión de posteridad que había antes con las esculturas, los cuadros y la arquitectura que nosotros tenemos hoy en día de las culturas antiguas, cambia a una forma mucho más tecnológica y a una visión más amplia, donde se puede transmitir sonido, donde se puede transmitir imagen, y posteriormente donde se puede transmitir color. Recordemos que la televisión a color fue invención de un mexicano. Olvidé su nombre en este momento, pero sé que fue un mexicano. Entonces vean cómo el hombre, en su búsqueda por perdurar, por comunicar, hizo el arte. Incluso en las cavernas antiguas podemos ver los dibujos que hacían de los animales que cazaban los antiguos en las cavernas, y podemos saber cómo vivían ellos, porque el arte está hecho para comunicar a futuro. Incluso la invención de la imprenta nos facilitó eso, pero luego llegó el video. Y vean cómo hoy nos podemos comunicar de una forma que era insospechada por esas culturas y esas personas de la antigüedad que tenían que crear cosas en piedra como esculturas para que pudieran trascender los siglos, porque ellos no tenían una visión de futuro como la tenemos hoy en día nosotros, gracias a la tecnología y al invento de Gutenberg. Entonces el hombre, cuando crea arte, lo hace para perdurar. El hombre, cuando crea arte, por ejemplo, el séptimo arte, lo hace para transmitir conocimiento, para transmitir ideas, para comunicar.
Nosotros no vemos el arte como algo decorativo como lo hacen ellas. Ellas pueden encontrar muy fácil ver un jardín y decir, ay, qué flores más lindas, pero ustedes toman a Mendelssohn y Mendelssohn va a llegar y va a decir, ah, miren qué curioso, por aquí, ¿por qué si yo combino esta planta con esta otra va a crecer una que es diferente? ¿Y por qué si combino un frijol grande con otro frijol grande también va a dar frijoles mucho más grandes aún, mientras que si combino uno un color con este otro va a salir otro tipo? Todo esto de la genética viene por medio de cómo el hombre aprecia también la naturaleza, el arte natural. Para el hombre, la naturaleza no es decorativa netamente, puede ser relajante. Eso, ¿por qué no? También es arte. Pero vean, por ejemplo, Darwin, cómo también llega y aprecia la naturaleza de una forma que ningún otro hombre había hecho en la antigüedad, y empezamos a conocer cómo había evolucionado el ser humano a través de los siglos, y empezamos a estudiar especies y cómo éstas cambian y van mutando según la temperatura, según qué tan aisladas estén de otras especies, qué tengan disponibles para comer o no, con cuáles especies podrían tener en el futuro posibilidad de procrearse. Y empezamos a ver pájaros que son incluso del mismo tipo, con pequeñas características diferentes, y todo esto lo empieza a notar Darwin porque el hombre está llamado a tener una visión de la naturaleza diferente a no solo la contemplación para su disfrute estético, sino a su contemplación también para su análisis. Y gracias a los inventos que estaba diciendo en la antigüedad de la imprenta, podemos tener escritos y libros como El origen de las especies. Podemos tener incluso hoy en día documentales que masifican todas estos descubrimientos y todas estas creaciones, o que me permiten hoy a mí comunicarme con usted. El hombre, por medio del arte, crea desarrollo. Por medio del desarrollo y de la contemplación, expande el conocimiento, y al expandir el conocimiento acelera la velocidad y la comodidad en la que el ser humano puede vivir, incluso hasta llegar a tener una expectativa de vida muchísimo superior hoy a lo que había hace 600 años o incluso 200 años. El hombre, por medio de la creación artística, comunica, transmite conocimiento y fomenta el desarrollo de la sociedad. Entonces, ¿a qué viene esto? A que cuando el hombre hace arte, no lo hace por un objeto decorativo. El hombre no tiene interés en ver un baño con ropita de baño, de inodoro, porque se ve bonito. El hombre no quiere un jardín nada más para verlo porque las flores son muy bonitas. El hombre tiene curiosidad. El hombre no es un ser que piensa netamente en objetos decorativos. El hombre no quiere un adorno en la sala de su casa solamente para verlo bonito. El hombre le busca un significado a ese adorno. Un hombre puede ver una piedra y darle forma. Y nosotros somos los que tenemos ese llamado. Vean, por ejemplo, la música. El hombre, al verse llamado a conquistar a la mujer y a tomar esa iniciativa, se ve obligado a crear cosas que capten su atención. Los pájaros tienen su canto. El hombre inventó la música. La música es un lenguaje, es una comunicación con la cual nosotros tratamos de imitar el sonido de las aves desde una forma muy primitiva, pero llevarlo adelante usando nuestra inteligencia y la invención de instrumentos para comunicar a futuro también. Y vean cómo desde las épocas más estéticas de la arquitectura en Europa, surge también un tipo de música más estética que sigue en esa época, que sigue llenando los teatros de hoy en día alrededor del mundo, porque el hombre busca que su arte perdure y que cruce los siglos. Y por eso la dedicación que el hombre pone a la estética. Hoy en día no es que no tengamos estructuras arquitectónicas bonitas, las tenemos, pero está más dedicado a la funcionalidad y a la masividad. Por ejemplo, hoy podemos hacer puentes más largos y más resistentes que lo que se podía hacer antes. Hoy en día tenemos música, desde mi punto de vista, que es menos elaborada que la de antes, pero que puede ser igual muy bella, porque el hombre comunica y encontró los mecanismos de grabar esa música. Encontró los mecanismos de hacer videos que decoren aún más esa música. El hombre exalta mediante su creación el arte propia y el arte de los demás, y potencia
la comunicación y al potenciar la comunicación expande el conocimiento y hace que la sociedad se desarrolle aún más. Vean cómo el hombre puede escribir un poema para conquistar a una muchacha y escribe poemas de amor, mientras que ellas, por ejemplo, si hacen una canción, lo que se va a popularizar es cuando tienen algún inconveniente con un hombre, por ejemplo, con esto de Shakira y la ruptura con Piqué, que se soltó a hacer música, una excelente estrategia de mercadeo, pero va todo enfocado al rencor que tiene porque la dejaron. O, por ejemplo, la Paquita, la del barrio con la rata de dos patas. El hombre cuando crea música, por lo general lo hace pensando en una forma poética que llene de belleza su ambiente. Y por eso tenemos a grandes como Schubert, Mozart, Beethoven, Chopin, que crearon obras que perduran a través del tiempo, mientras que han pasado los siglos y ellas siguen enfocadas en música dedicada, por ejemplo, al rencor de que las dejó una pareja. O sea, no han logrado, la mayoría, no todas, no han logrado captar lo que es la belleza del arte y lo que es la belleza de la contemplación artística y de la naturaleza más allá de lo decorativo. El hombre sí logró trascender y por eso es que tenemos todo este legado que estamos disfrutando hoy en día. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿Por qué toco este tema? Porque está relacionado con absolutamente todo. Vean cómo ese altruismo del hombre, esa entrega que tiene el hombre, impacta en el desarrollo que tenemos hoy en día. El hombre cuando crea debe hacerlo para la posteridad. El hombre cuando crea debe hacerlo por la estética más que por la decoración. El hombre cuando crea debe hacerlo para transmitir conocimientos, pero sobre todo para que mediante su obra la sociedad pueda crecer, pueda adquirir conceptos, que pueda escribir libros que cambien mentes, que pueda hacer cuadros que logren trascender y que le despierten el interés a otras personas por el arte, por la contemplación artística, por el desarrollo de un mensaje mediante formas no verbales, porque el arte es decir lo mismo que ya se ha dicho, solo que de una forma nueva. Y esa labor es la que encarna el artista. Y el arte va a seguir evolucionando. La belleza de la creación masculina, de la belleza de lo que ha creado el hombre, así como sobrevive, aunque sea en ruinas, de las sociedades antiguas, va a seguir perdurando porque está hecha para darle a las sociedades un mensaje que las incentive a crecer o para entretener incluso a las personas que están trabajando en cosas que no son netamente artísticas. Por eso tenemos la música, el teatro o el cine como herramientas de ocio. No son vagancias. Vago es el que no hace nada, pero una persona que está quieta no necesariamente es una persona vaga. O una persona que busca el recreo y la distracción no necesariamente es una persona vaga. Simplemente se está dando un descanso para después seguir adelante. Y en ese rato de ocio es donde aparece la labor del artista. Y esa labor es la que fomenta que las sociedades crezcan. Y esa labor es contemplativa para las sociedades y es admirada y por eso tenemos admiración y respeto por los grandes artistas, por los grandes científicos que supieron contemplar la naturaleza no como un mero asunto decorativo, sino con un paso más allá de su creatividad. Y por eso es importante que el hombre tenga esos valores en su vida para seguir creando en la sociedad a partir de la perduración, de la contemplación y a partir del desarrollo de las sociedades y no simplemente como meros objetos decorativos. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado el día de hoy y que les desea un muy buen día.